Volvemos con la tranquilizante historia del cocinero gamer que perdió su sentido del gusto. Ponte cómodo, toma unos aperitivos y disfruta del resumen. Recordemos que anteriormente, el cocinero Daewon retó a nuestro protagonista a un duelo culinario. Frente a una gran variedad de ingredientes frescos, alguien explica las reglas de la competencia. No hay límite de ingredientes o las técnicas utilizadas. Para hacerlo simple, el plato que más le guste a la gente ganará, y el perdedor pagará por la comida, los ingredientes y el alquiler de hoy. Dicho esto, el dueño del restaurante pregunta si alguien tiene alguna objeción. Tanto Daewon como el protagonista responden que no. El dueño del establecimiento les pide que se esfuercen al máximo para hacer de esta competencia un gran evento, ya que él tendrá que cerrar el restaurante esta tarde, y no habrá ventas. Mirae nota que los chicos han escogido ingredientes completamente diferentes, y le preocupa que Lee Rim vaya a perder, a pesar de que lo ve poco probable. Por su lado, Aether prefiere mantenerse en silencio. Sik confía en que el protagonista estará bien, ya que es el chef principal de un restaurante muy popular. El resto de clientes se quedará a ver el espectáculo y ruegan para que los chicos cocinen algo delicioso. El dueño del restaurante establece un tiempo límite de 30 minutos y les pide a los participantes que se preparen para comenzar. Rim se remanga, listo para darlo todo. En su mirada se puede notar que quiere cerrar una etapa. Daewon tampoco está dispuesto a perder, y con ello, el dueño del restaurante da inicio a la competencia. Ambos cocineros empiezan picando cebolleta verde a una gran velocidad. Daewon tiene planeado preparar cangrejo azul, camarones gigantes, ostras y otros mariscos. Quiere aprovechar para cocinar con ingredientes de tan alta calidad. Mientras corta unos tentáculos de pulpo, el tipo sabe perfectamente que es solo un chef en un pequeño restaurante de barrio, pero se considera a sí mismo alguien que no puede ser despreciado, y el día de hoy se lo demostrará a Lee Rim. Yendo con nuestro protagonista, vemos que está completamente concentrado en la competencia, aunque simplemente empezó haciendo un huevo frito. Al verlo, Daewon no comprende por qué escogió ingredientes tan básicos a pesar de todo el repertorio que les ofrecieron. Él escogió ingredientes más lujosos y opina que a los clientes no les gustará algo tan sencillo. En la olla de Daewon se pueden apreciar todo tipo de mariscos de la calidad más exquisita. Mirae se preocupa al ver que Daewon está haciendo un estofado picante de marisco mientras que Rim solo está friendo un huevo. Sik recuerda que Mirae y Daewon trabajaron juntos. Por eso, le pregunta qué tan habilidoso es el sujeto. La chica piensa que es alguien hábil y está preocupada. Aether le aconseja que no se preocupe demasiado. Aunque los dos son chefs, todo el mundo puede ver lo duro que trabaja Rim. Y este esfuerzo será lo que los diferenciará. Para él, no importa la situación, siempre prioriza la cocina, y nunca duda cuando está preparando comida deliciosa. Rim solo piensa en cocinar incluso dentro del juego. Aether cree que aun cuando Aether es alguien talentoso, menosprecia demasiado al protagonista, así que está destinado a que le bajen los humos. El olor del marisco de Daewon comienza a inundar todo el restaurante mientras que Rim sigue manteniendo la concentración en lo suyo y añadió otros ingredientes al huevo para que todos puedan disfrutar de su cocina. Al terminar los 30 minutos de cronómetro, el dueño del restaurante da por finalizada la competencia. Está impresionado con las preparaciones de ambos cocineros. El plato de Daewon es un estofado picante de marisco, mientras que Lee Rim preparó un plato coreano llamado palleon de marisco, algo parecido a una torta salada. Es una masa ligera y crujiente que envuelve trozos de marisco. El chef está impresionado por la pinta que tienen ambos platillos. Dicho esto, solicita que los comensales vayan acercándose uno a uno para probar las preparaciones. Los clientes deciden que primero probarán el estofado picante de marisco, puesto que tiene todo tipo de ingredientes lujosos y tiene un color muy vistoso. Al escuchar esto, Daewon cree que tiene la competencia en la palma de su mano. Confía en que la calidad de sus ingredientes definirá al ganador. Todos toman un cazo del estofado y elogian lo delicioso que está el marisco, disfrutando del manjar de los mares. Tras probar la sopa, Sik la encuentra atrevida y deliciosa, y Mirae también la prueba. Los clientes le agradecen al chef, elogiando su estofado, y Daewon se siente muy confiado. Por su lado, Aether opina que él también podría hacer algo así, pues Daewon solo ha puesto ingredientes increíbles juntos, algo que de por sí ya sabe bien. Este comentario parece molestar al tipo. Después de probar la sopa picante, los clientes deciden darle una oportunidad al platillo del otro chef para calmar el picante. Aether también lo prueba, confiando en que lo sorprenderá, pero nada más meter un pedazo en la boca, se queda completamente en blanco.
La cocina de Rim ha superado por completo sus expectativas a pesar de lo mucho que confiaba en su amigo. Disfruta del crujiente pagón de marisco coreano, donde todos los ingredientes están en su punto. Es la primera vez que Aether prueba un palleón tan crujiente por fuera, pero increíblemente suave por dentro. El sabor y la textura de los camarones y el aroma de los vegetales calman su alma, mientras que las claras de huevo frito son crujientes y sabrosas, y las yemas, dulces y deliciosas, combinando perfectamente con el soju coreano. El suave y gomoso calamar salteado, por su parte, añade una capa extra de complejidad. Los distintos platos de Rim tienen sabores distintos y únicos que combinan deliciosamente entre ellos. Todos disfrutan de esta exquisitez, describiendo la cocina de nuestro protagonista como una verdadera locura. Al cabo de un rato, todos agradecen por la comida, pero lamentan que el paseo coreano se haya terminado. Estaba tan bueno que dejaron el plato vacío, y de fondo, Daewon luce molesto. Está furioso porque todos elogian el plato de nuestro protagonista, expresan que fue la mejor combinación, y nunca olvidarán el sabor de este paellón coreano. El jefe del restaurante pone una mano en el hombro de Daewon, y menciona que el veredicto ya parece haber sido hecho. Le aconseja no molestarse, pero Daewon no comprende cómo pudo pasar esto. Él utilizó ingredientes de mayor calidad y considera que su plato debería haber sido el mejor. El dueño del restaurante le explica que el menú principal de su local es el kalguksu, una sopa coreana de fideos hechos a mano. Los clientes solo habían comido sopa y marisco hasta ahora, así que Rim simplemente se destacó al elegir un platillo que los clientes disfrutarían después de comer kalguksu. Aclara que el protagonista sabía perfectamente qué era lo que querían comer los comensales. Añade que su restaurante también tiene okonomiyaki en su menú, un plato coreano de pulpo. Aparentemente el paellón de Rim también tenía el tenkatsu que ellos usan para darle un toque más crujiente a la masa, algo que solo podría hacer alguien con mucha experiencia y que esté muy familiarizado con la cocina. El jefe considera a Rim un auténtico profesional y le aconseja a Daewon que simplemente lo acepte y lo admita. Apretando su puño con rabia, Daewon sabe que perdió. Se da cuenta de que no solo fue por sus habilidades, sino también desde el menú que eligió para los clientes. Se autoconvence para admitirlo, pues nunca se le habría ocurrido una genialidad así. Es entonces que alguien se dirige a nuestro protagonista. Se trata de Daewon, quien se inclina ante Rim para aceptar su derrota. Admite que la cocina de nuestro protagonista es mejor que la suya, y se disculpa por todo lo que le hizo hasta ahora. La historia continuó con los chicos charlando y disfrutando de la comida como buenos amigos. Rim estaba realmente contento de haber hecho unas amistades tan buenas y tan solo quería disfrutar del momento. Esa misma noche, nos transportamos a otro lugar. Alguien parece estar ahogando sus penas en el alcohol. Se trata del antiguo jefe de nuestro protagonista, quien lamenta su situación mientras bebe soju coreano. De pronto, alguien entra al establecimiento preguntándole al jefe qué hace aquí tan tarde. Era el cocinero Daewon, a quien el jefe le hace la misma pregunta. Con una sonrisa fingida, el hombre menciona que el negocio no está yendo bien. Daewon supone que debe estar buscando trabajadores nuevos, pero el jefe lo niega. Planea seguir de esta manera hasta cerrar la tienda. Revela que, desde que Lee, Rim y Mirae se fueron, los clientes que no pueden olvidar el sabor de ese entonces no han regresado. Daewon le pregunta si acaso planea rendirse, a lo que el jefe confirma, cree que no tiene material para ser un buen dueño de negocio. El jefe sabía que su tienda tenía una mala ubicación, pero pensó que podría tener éxito. Desgraciadamente, parece que tan solo fue un sueño fallido. Daewon escucha esto en silencio. Retrocediendo unos instantes en el pasado, Daewon se tragó su orgullo para preguntarle a Rim por qué con sus habilidades trabajaba para él. El protagonista le reveló que hace un año tuvo un accidente automovilístico. Por fortuna sobrevivió, pero a cambio perdió su sentido del gusto y del olfato. En aquel entonces su vida se fue al carajo. Perdió su sueño de abrir un restaurante y dejó de cocinar. Se dio por vencido con todo, y aunque era tratado con regularidad, su situación no mejoró. Después de un tiempo, Rim recuperó un poco de su esperanza y decidió empezar de nuevo, por lo que se puso a trabajar en un pequeño restaurante de barrio. Esta revelación parece sorprender a Daewon. El tipo le pregunta a Rim si pudo recuperar sus sentidos, a lo que el protagonista responde negativamente. Pudo mejorar algo su olfato, pero básicamente sigue estando en la misma situación. Estas palabras le pesan a Daewon, quien entiende que ha perdido ante alguien que no tiene sentido del gusto u olfato.
El tipo comprende que era tan solo una rana en un pozo, se creía el mejor dentro del pozo sin saber lo grande que es el océano. El dueño del local se dirigió a Daewon, a lo que el cocinero tan solo le pidió que le enviaran los costes de los ingredientes para pagarlos. Con ello, se marchó del restaurante siendo más humilde. De vuelta al presente, el cocinero no puede aceptar que su jefe se haya dado por vencido con el negocio. El señor le responde que no puede hacer nada más, se disculpa con Daewon, pero aclara que los genios como Lee Rim y Mirae solo aparecen una vez cada luna azul. Entonces Daewon promete que se esforzará mucho más. Le jura a su jefe que lo intentará con más fuerza y no será presuntuoso de nuevo. Le ruega que no se dé por vencido, pero este último no entiende lo que le sucedió. Le cuestiona si acaso comió algo en mal estado. Daewon responde que solo ganó algo de espíritu competitivo, algo que al jefe le sorprende escuchar viniendo de él. El jefe decide confiar en el mocoso, y lo intentará una vez más. Con su chef principal hablando de esta manera, cree que no es el momento para estar tomando alcohol. El señor decide que hasta que contrate nuevos trabajadores, él también ayudará en la cocina. Juntos, salvarán la tienda. Después de esta escena, regresamos al juego de Real. Nuestro protagonista inicia sesión frente a un gigantesco y precioso lago. Para completar la solicitud de Terry necesita ir al mar. Sin importar cuánto buscó en internet, no pudo encontrar dónde está el mar y se pregunta si este juego realmente tendrá un mar. Dirigiéndose a un pescador, le pregunta si ya atrapó algo. El sujeto responde que consiguió un montón de tipos diferentes. Al mostrárselos a nuestro protagonista, Rim se sorprendió al ver lo grandes que eran. Eran pescados de agua dulce con los que podría preparar una infinidad de platos. Entonces nota que al lado hay otro jugador que está pescando ahora mismo y también le pregunta si ha atrapado muchos peces, lo que el chico parece estar desanimado. Nos presentan al tipo con el nombre de Lee Chul, y este último se lamenta porque no ha podido atrapar nada. Recuerda que el juego anuncia que puedes hacer cualquier cosa en él, pero comienza a pensar que pescar no es una de ellas. El protagonista cree que el problema podría ser el lugar. Sin embargo, Lee Chul revela que ha cambiado de sitio una docena de veces sin conseguir resultados. Al oírlo, Rim piensa que quizás se necesita un nivel específico para poder pescar. Mientras los chicos charlan entre ellos, la caña de Lee Chul parece ser jalada por algo. Sorprendentemente se trata de un monstruo, que sale del agua gritando que estaba esperando este momento para cazar a un humano. Rim le grita al señor que tenga cuidado, pero Lee Chul está cansado de que este bastardo aparezca de nuevo. El prota no entiende cómo el tipo puede estar tan tranquilo en una situación como esta, cree que debe ser muy poderoso ya que ni siquiera ha pestañeado. Desgraciadamente, el sujeto es mandado a volar por un puñetazo del monstruo, y Rim no asimila que en realidad fuera tan débil. El monstruo amenaza a Rim, diciéndole que si no quiere pasar por lo mismo debería marcharse ahora mismo, pero nuestro protagonista decide aprovechar que el duende está mojado porque acaba de salir del agua. El cocinero invoca a su nueva mascota, Electrón, y este último aparece dispuesto a electrocutar cualquier cosa. Nada más ver a un monstruo, el hada de rayo lo pulveriza con un intenso ataque eléctrico. Electrón está muy emocionado y Rim se impresiona por lo poderosa que es su mascota. Con ello el protagonista decide sacar una caña también para pescar. Después de un rato ya está atardeciendo en el juego. El gato Miau bosteza del aburrimiento y Rim entiende perfectamente a su mascota, pero lo anima diciendo que si tienen éxito podrán cocinar algo delicioso. Dicho y hecho, el anzuelo comienza a moverse. El protagonista se emociona mucho al pensar que finalmente ha atrapado algo y tira de la caña con energía, aunque se queda congelado al ver que ha sacado una estatua típica de la isla de Jeju. Rim no sabe qué demonios hace esto aquí, además de que es solo la cabeza de una estatua. No sabe cómo pudo engancharse a su anzuelo. Una ventana del sistema le informa de que es una cabeza de piedra de golem. Alguien la rompió en pedazos y se deshizo de ella. Es una de las 7 partes del golem. Rim supone que esto debe a algún objeto de misión, y entiende que debe haber 6 partes más. No sabe qué pasará si las reúne todas. Entonces alguien se sorprende al ver que atrapó eso. Se trata del NPC de antes llamado Simon, quien menciona que la gente suele pescar esa cosa ocasionalmente. Rim pregunta si aparecieron otras piezas además de la cabeza. El pescador lo confirma, hay todo tipo de piezas e incluso los principiantes como Rim pueden atraparlas. Aclara que el prota no es el único que viene aquí. Al escuchar esto, el cocinero comprende que si reúne todas las piezas podrá completar al golem. Rim cambia de tema para preguntarle a Simon si sabe cómo llegar al océano. Esa palabra hace reflexionar al pescador, así que Rim le pregunta si acaso sabe lo que es, a lo cual el NPC confirma que sí. Rim supone que el NPC debió haber perdido sus recuerdos y busca información en el foro de la comunidad. Pregunta si alguien sabe sobre el océano de Real, a lo cual un jugador responde que, a pesar de ser un explorador, nunca ha visto un océano. Mientras
mientras que otros creen que el protagonista está confundido y que busca información sobre el lago. Rim no asimila que nadie sepa nada y razona que si un explorador no lo conoce, la cosa está complicada. El protagonista le pregunta a Simon si realmente no sabe nada sobre el océano, y el chico trata de recordar lo que era. La extraña forma de actuar del sujeto capta la atención de nuestro protagonista. Comienza a pensar que el NPC está escondiendo algo y el gatito está de acuerdo. Aún así, el prota propone continuar pescando por el momento. Consigue atrapar un gran pescado que Miau utiliza como almohada y al cabo de un ratito consigue pescar a otro pez. Rim celebra haber conseguido uno más. La pesca le está pareciendo mucho más divertida de lo que pensaba. Simon identifica al pescado como un salmón y decide que él también se pondrá serio. Nuestro protagonista le entrega el pez a Miau y le pide que lo mantenga a salvo. Una orden que el gatito intenta acatar mientras se esfuerza por no comérselos. Simon felicita al chico por ser bastante bueno a pesar de ser un principiante, y Rim se sonroja por el piropo, aunque el pescador lo devuelve rápidamente a la realidad, mostrándole un verdadero pescado. Dicho esto, el tipo no sabe cómo preparará este pescado, y Rim le pregunta si de verdad se comerá esa cosa tan grande. Emocionado, le solicita que le prepare un buen sashimi con esa grandiosa pieza de pescado. El sujeto no sabe qué es el sashimi, y Rim explica que es una manera de comer el pescado de agua dulce. Al ver lo emocionado que está el muchacho, Simon decide aceptar. Rim no pierde un solo segundo, y hace uso de su habilidad cocina para invocar una cocina allá donde está. Preparándose, Rim comienza a sentirse algo nervioso. Le dijo a Simon que lo haría, pero ha pasado un tiempo desde que probó el sashimi, y mucho más desde que lo preparó. Comienza a dudar sobre si podrá hacerlo. Decide empezar limpiando el pescado quitándole las escamas. Para ello utiliza un cuchillo especial para sashimi que le entregó a Ether. El pescador se sorprende por la habilidad con la que el protagonista está retirando las escamas del pescado. Dado que la frescura es la clave del sashimi, se necesita preparar rápidamente, y al mismo tiempo asegurarse de que esté limpio. Rim no puede arruinar la oportunidad de probar un buen sashimi gratis. Divide al pescado a la mitad de un corte más precioso que el de un cirujano. La concentración del cocinero está en su pico. Separa la carne de las escamas con una minuciosidad inhumana. El sistema informa de que sus habilidades culinarias han aumentado. El dios culinario Michelin lo aprueba. Rim mantiene la calma para no estropear la carne del pescado, y el gatito Miau también luce preocupado por su amo. De un feroz corte, el protagonista consigue limpiar el pescado de una vez por todas. Por culpa de los nervios, el cocinero ha sudado mucho pero debe seguir para terminar lo poco que le queda. Tras limpiar las impurezas de la carne, Rim divide el pescado en porciones exactas. El trabajo es bastante sencillo con el afilado cuchillo que le entregó a Ether, y la precisión del cocinero es sorprendente. Tras cortar el pescado, lo coloca ordenadamente sobre un plato y expresa haber terminado su trabajo. Simon se queda impresionado al ver el colorido arte que hizo Rim con el pescado. Luce sumamente delicioso y no puede esperar a probarlo. El protagonista le explica que se puede comer directamente o también se puede sumergir en la salsa. Él también está emocionado, nunca imaginó que podría volver a probar el sashimi dentro de un juego. El gatito Miau también luce ansioso por probar el apetitoso pescado. Antes de probarlo, Rim lo sumerge en la salsa de soja y lo lleva a su boca con avidez. El pescado es crujiente y ligeramente dulce, su textura es firme pero masticable. Ese era el sabor del sashimi que Rim quería recordar. Siente toda la frescura en un solo bocado, es inundado por unos sabores tan ricos que no puede escapar de ellos. Decide continuar probando una parte más grasa del pescado, pero es interrumpido por alguien que lo llama a su espalda. Es el jugador Lichul, quien solicita probar también el sashimi al ver lo apetitoso que luce. Rin no tiene problema y propone comer juntos. El pescador, por su lado, está muy ocupado disfrutando del sabroso pescado. El jugador observa el pescado atentamente antes de comérselo, y Simon elogia al joven cocinero por haber preparado algo tan fantástico. Rim no prueba el sashimi en mucho tiempo y el pescador elogia la textura del pescado como la mejor, opinión con la que el gatito Miau parece estar de acuerdo. Rim cree que la mejor estación para comer esto es el invierno y propone disfrutarlo mientras buscan otras variantes. Aunque el cocinero es sacado de su burbuja a la fuerza cuando alguien menciona que esto es una basura. El jugador lamenta decir esto cuando Rim compartió la comida con él de manera gratuita. Pero Lee Chul considera que este no es el sashimi adecuado para la temporada, y cuando se trata de técnica solo puede decir que el protagonista está en un nivel medio. En otras palabras, el chico aclara que no puede comerse esta cosa. Lee Chul decide que seguirá su camino y agradece por la comida.
Aunque Rim le pide que espere un momento, ya que quiere saber cuál es el problema. El jugador le dice que, además de los ingredientes, al protagonista le faltan habilidades, pero le pide que no se moleste, ya que en realidad es su problema por ser quisquilloso con la comida. Rim sabe que el tipo tiene razón, puesto que el sashimi no es su campo de especialización, solo lo estudió brevemente en un restaurante japonés, pero realmente no lo había investigado antes. Incluso con las mismas habilidades con el cuchillo, un solo milímetro y un método diferente pueden marcar una gran diferencia. Nuestro protagonista sabe que aún le queda un largo camino por recorrer, pero no quiere que las cosas terminen así, así que se dirige educadamente al señor Lee Chul. Le pregunta si aceptaría su solicitud de amistad, ya que algún día quiere hacerle un sashimi realmente delicioso. Después de esta escena, regresamos al mundo real, específicamente al restaurante en el que trabaja el protagonista. Su jefe propone terminar, ya que es la hora del descanso. En la cocina, Rim se concentra en la limpieza de un pescado. El señor Lee se nota algo adormilado, y siente que el tiempo se está haciendo más largo. Pregunta para saber lo que está haciendo el protagonista. Rim responde que está practicando cómo hacer sashimi. El jefe notó que últimamente se ha encariñado con el sashimi y tiene muchas ganas de verlo en el menú. El streamer Jeong quiere grabarse comiéndolo cuando esté listo, aunque el jefe no quiere que su restaurante solo sea conocido por el sashimi. Jeong opina que si lo introdujeran en el menú se volvería algo súper popular. Rim responde que desafortunadamente no está practicando para hacer de esto un nuevo elemento del menú. Se podría decir que su orgullo fue desafiado. Retrocediendo al pasado, el tipo rechazó la solicitud de amistad de nuestro protagonista diciendo que no perderá el tiempo con tonterías así. Si lo necesita, puede encontrarlo por esta zona cuando venga a pescar. Después de eso, el jugador se despidió de nuestro protagonista. Mirae notó que Rim ha estado trabajando muy duro estos días. Cree que esta podría ser esta vocación de chef la que hace que su comida sea tan deliciosa. Le asombra que sea alguien no se deja ganar. Acercándose al protagonista, menciona que a partir de ahora lo ayudará en la cocina, aunque Rim piensa que podría ser algo duro para Mirae. La chica le pide que no se preocupe, ya que no quiere trabajar solo en el pasillo y aprenderá poco a poco para ayudarlo en la cocina. Quiere trabajar junto a él. Rim decide apoyar a su compañera y pone su fe en ella. Durante una temporada, el protagonista se enfocó en la preparación del sashimi visitando todo tipo de pescaderías en la vida real. En el juego también practicó sus cortes con los peces que pescaba. La precisión en su preparación mejoraba de manera exponencial, y es que el protagonista dedicó muchísimo tiempo en mejorar la técnica. El tiempo pasó muy rápidamente en el juego y un día un gran grupo de jugadores se reunió para comer sashimi. Estaban sumamente emocionados por poder probar las preparaciones de Rice. Los jugadores se reunían frecuentemente en el área de pesca del NPC Simon. Ante todo el alboroto, el protagonista salió de una cabaña para disculparse porque hoy no habrá sashimi. El chico lucía sumamente agotado. Se disculpa con los presentes, pero ha estado trabajando tanto con los cuchillos estos días que está muy agotado. El prota incluso dejó sus planes en la vida real para iniciar sesión. Entonces los chicos notan que apareció el jugador Sol de la montaña. Todos comienzan a rogarle al jugador que les prepare un poco de sashimi, y la curiosidad de Rim es despertada al escuchar el nombre del Sol de la montaña. El tipo acepta las solicitudes de los jugadores pidiendo un precio de 10.000 wons coreanos por plato de sashimi. A pesar de los altos precios, los jugadores estaban dispuestos a pagarlo para probar la comida del famoso jugador. Uno de los jugadores presenta un pescado que él mismo pescó. Sol de la montaña decide ponerse manos a la obra y comienza a trabajar los pescados en el mismo aire. La precisión y velocidad del cocinero no tenían ningún tipo de sentido y completó las preparaciones en tan solo 7 minutos. Había preparado un sashimi surtido delicioso que aportaba 65 puntos de saciedad al ingerirlo. Los presentes estaban impresionados por la velocidad y le traen todo tipo de pescados. Por su lado, el protagonista está impresionado por la absurda velocidad del sujeto, además de que la saciedad de los platos es muy alta, y tienen el título de delicioso. Aun si el jugador es un profesional, el prota estaba impresionado. Si alguna vez quisiera subir su nivel, necesita que su técnica sea al menos la mitad de buena que la de este jugador. Rim quiere conocerlo algún día y se pregunta cómo serán sus habilidades en la vida real. Dicho esto, le propone comer algo a Simon, quien acepta emocionado. El protagonista prepara un delicioso pescado a la parrilla que otorga 55 puntos de saciedad al ingerirlo. Simon no sabe si es digno de comer algo así, pero Rim quiere pagarle por haberle prestado su casa para cocinar. Al probar el pescado, Rim nota que la temperatura es adecuada, suave y sabroso. Entonces, Rice es llamado por alguien. Se trata de Simon, quien recuerda que el protagonista le preguntó por la ubicación del mar. Simon revela haber recordado algo sobre el tema al comer esto. Esto capta la atención de Rim. Cree que permanecer al lado de Simon
Simon para subir los niveles de afinidad mereció completamente la pena y desea que no esté muy lejos. Entonces, el NPC le indica a Rim que primero debe ir a los planos iniciales y encontrar el árbol más grande. Usando ese árbol como referencia, debe dar 20 pasos hacia el norte, luego 20 pasos hacia el este y luego 10 pasos al norte nuevamente. Tras ello, debe dar 5 pasos al oeste y unos últimos 10 pasos hacia el norte. Ahí está el mar. Esta explicación parece ser demasiado extensa. Simon comenta que hay una barrera en el bosque, así que no puede encontrar el mar usando métodos normales. El NPC cree que si come algo de pescado del mar, podrá recuperar sus recuerdos, y le pide a Rim que le cocine algún pescado del mar. El protagonista había conseguido una nueva misión, cocinar para Simon. Haz un plato para Simon con pescado del mar, como recompensa obtendrá una misión oculta rara. Tras escuchar esto, el protagonista decidió aceptar de inmediato, y se dirigió a disfrutar de la brisa del mar. Para encontrar el océano, Rim recorrió un largo camino. Comenzó dirigiéndose al restaurante Moito en Badrán para comer algo antes de partir en viaje. Luego se dirigió más allá de la tierra de la abundancia. Se encontró con muchas personas durante su viaje y pasó por el restaurante de cerdo en Villa Tirco, donde se topó con un montón de admiradores de su cocina. Finalmente, el protagonista parecía haber llegado a la meta. Ahora que ha vuelto, siente que ha pasado mucho tiempo, aunque recuerda que es la primera vez que Miau visita este lugar. Le explica que antes de conocerlo, solía frecuentar esta zona para cazar. Revela que este fue el lugar en el que conoció a la araña roja reina, y donde atrapó a la princesa lagarto. Rim se pregunta si la reina se encontrará bien, aunque mientras charla consigue encontrar el árbol más grande, recuerda que las indicaciones de Simon partían desde este gran árbol. Primero debía dar 20 pasos hacia el este, luego 20 pasos al norte y 5 pasos al oeste, y para finalizar debía dar 10 pasos al norte. Siguiendo las instrucciones, un gran brillo apareció frente al protagonista. Rim no podía creer lo que veía en sus ojos. De la nada había aparecido un extenso océano enfrente suya. El cocinero y su mascota abrieron sus bocas por la gran impresión. El prota no podía creer que realmente tuviera el océano enfrente suya. Hacía muchos años que no podía disfrutar del olor del mar, y sus recuerdos regresan poco a poco. El protagonista no pierde un solo segundo y se dispone a bañarse en el mar. Mientras disfruta del mar, alguien lo observa desde la distancia, aunque se queda sin palabras al ver que no parecían tener malas intenciones. Después de esto, cambiamos de día. Unos jugadores son derrotados sin poder hacer nada por la gran diferencia de nivel que hay entre ellos. Aunque el chico es eliminado por el matón Aegis, el jugador se burla de los insectos por ser tan débiles. Les recomienda que si creen que esto es injusto deberían convertirse en asesinos de jugadores también, aunque no les dejarán entrar en el grupo tan fácilmente. Una chica del grupo informa a Aegis de que solo están dropeando ítems basura, y cree que deberían dejarlo ya. Otro chico lamenta que si mueren de solo 2 golpes no es divertido. Los jugadores que eran atacados aprovechan la oportunidad para retirarse del lugar, y Aegis propone dejar por hoy la cacería cuando algo capta su atención. En el lugar había aparecido un gato sumamente adorable. Aegis maldice a esos bastardos por haber dejado tirada a esta mascota, y la chica del grupo pide quedárselo al ver lo adorable que es. Entonces Aegis recuerda que aquel bastardo llamado Rice solía llevar un gato gris con él. Este recuerdo lo hace estallar de la rabia y ataca al gato sin control, aunque se queda de piedra al notar que esquivaron su ataque. Miau había esquivado el ataque con una habilidad y aprovecha para derribar a uno de los matones. El gatito había adquirido habilidades a través del combate. Aegis les ordena a sus chicos prepararse para la batalla debido a que ese sujeto debe andar cerca. Dicho y hecho, aparece nuestro protagonista en escena, quien no puede creer que Aegis siga haciendo este tipo de cosas. La chica no puede creer la fuerza que tiene el animal a pesar de ser un simple gato y ruega por la ayuda de su compañero Muscle. Aunque este tipo había sido derribado por la habilidad de confusión de Miau, otro jugador no dejará que el gato los humille de esta manera, pero sus compañeros le advierten de que tiene algo detrás. Desafortunadamente es demasiado tarde y son completamente electrocutados por el hada de rayo de nuestro protagonista. Rim por su lado mantiene a raya al jugador Aegis. El matón lamenta que el prota siempre aparece cuando está a punto de olvidarlo y siempre le estropea todo. El cocinero está seguro de que Aegis siempre es quien empieza las peleas, a lo cual el matón lo separa utilizando una poderosa habilidad. Rim aprovecha la distancia para disparar 2 bolas de fuego que el matón consigue esquivar a duras penas. Rim también castea el hielo de su escudo, pero las lanzas de hielo son destrozadas por la maza de Aegis. El tipo grita que ahora es más fuerte y entrenó mucho, exclama que no será derrotado por sorpresa de nuevo, pero antes de poder terminar su frase, es golpeado por una poción de veneno de Rim. Al matón le cuesta creerlo. Después de un rato, el tipo despierta maldiciendo al protagonista por interferir siempre en sus planes.
planes. La reputación del cocinero subió en 30 puntos por cazar a los asesinos, y no puede creer que haya este tipo de jugadores en un juego tan pacífico. Mientras tanto, la historia nos lleva al lago del juego, donde Simon fuma tranquilamente en la orilla cuando una voz familiar lo llama. El hombre se emociona al ver que Rim ha vuelto, y el protagonista responde que encontró el mar gracias a sus indicaciones. El NPC le pregunta si pudo pescar muchos peces de agua salada, lo cual Rim confirma haber hecho antes de regresar. El pescador lo felicita, suponiendo que el chef ya debe estar pensando en cocinarlos. Rim confirma las sospechas del hombre y decide mostrárselo directamente a Simon. Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.